Empezamos y cualquier cosa puede pasar mañana en la Asamblea Nacional, por eso a esta hora son todavía intensas las negociaciones entre movimientos y partidos políticos. Vamos a los exteriores de la sede legislativa para que Andrea Samaniego nos cuente lo que está ocurriendo. Hola, Andrea. ¿Qué tal, Milton? Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bien lo dices, intensas conversaciones, intensas negociaciones en cada bloque legislativo que precisamente mañana tiene que posesionarse aquí en la Asamblea Nacional a las 10 de la mañana. El día de hoy, el Partido Social Cristiano tuvo una reunión con sus asambleístas electos. Ellos han mencionado, y Henry Kronfle a la cabeza mencionó, que hay un acuerdo ya con UNES, con CREO y con los independientes, no solo para captar la presidencia de la Asamblea Nacional, sino también para otros aspectos más. Pero eso sí dejó claro que no darán paso a la impunidad. Nosotros hicimos un recuento de lo que sucedió en esta mañana. Veamos. Los asambleístas del PSC se reunieron en su sede en la ciudad de Quito. Tras más de 3 horas de conversación, confirmaron que hay un acuerdo. En este momento está CREO, está UNES, están independientes, está el Partido Social Cristiano. Y que estos serían los nombres. ¿Quién es el candidato de ustedes a la presidencia de la Asamblea? El señor Kronfle. Sí. UNES. Ellos tienen la primera vicepresidencia, Paola Cabez. ¿Ya? ¿Y qué va a ser por Tiene el señor Saquicela. En eso se ha llegado hasta este momento. Sin embargo, son cautelosos en que todo puede pasar este viernes. Pero el acuerdo va más allá de la elección de las autoridades de la Asamblea, según Kronfle. ¿Y el acuerdo para el pueblo qué es? Poder llegar a unas votaciones en mayoría, por ejemplo, para la vacunación. Pero también tenemos diferencias profundas que se van a mantener. Aquí no va a haber comisión de la verdad. Aquí no va a haber impunidad. Jamás van a haber amnistías o perdones sobre actos contra la administración pública, peculados. Aunque este acuerdo no goza del apoyo de todos, César Ron salió antes de la sesión y dijo en la Asamblea que da un paso al costado. Acuerdo con el que no estoy de acuerdo. No se puede revisar ningún fallo judicial, ninguno, porque los poderes del Estado son independientes. Aquí no hay pactos, con la corrupción no se puede pactar. Y si estos términos no se revén, mañana les daré a conocer mi decisión final. Me da mucha pena si se ha ido, pero me da más pena que habiendo sido uno de los candidatos de nuestro partido, es decir, conociendo que un acuerdo es para el pueblo, a lo mejor por no ser elegido, se haya ido. Eso es lo que más me dolería. Mientras tanto, en Pachacutic, Salvador Quispe dijo que puede declinar de su candidatura a la presidencia de la Asamblea para llegar a acuerdos. Nosotros no estamos aquí entonces para obstaculizar un proceso necesario para el Ecuador entero. Esto ha causado nuevas reuniones con la izquierda democrática. El PSC espera convencerlos para unirse a su alianza hasta mañana antes de las 10. Mientras tanto, los asambleístas durante este jueves llegaron al pleno a registrarse para la sesión inaugural. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Así es, todo está listo para la sesión de este 14 de mayo a las 10 de la mañana. Tenemos conocimiento que esta misma noche también hay otra reunión de otros legisladores, por ejemplo, de los asambleístas de CREO, independientes, Pachacutic y la izquierda democrática. Ellos esperan crear una nueva alianza para este 14 de mayo. Tendrían 70 votos exactos, los que se requieren para elegir las autoridades del legislativo y dejando por fuera al PSC y también a UNES. Ellos incluso tienen nombres, por ejemplo, de Virgilio Saquicela y de Ricardo también Vanegas para la presidencia de la Asamblea. Sin duda alguna, este viernes tendremos algunas sorpresas sobre estas negociaciones de última hora. Nosotros estaremos pendientes para llevarles todos los detalles en nuestras emisiones. Diana, tú tienes más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Así es, pueden haber sorpresas. Pero el acuerdo entre el Partido Social Cristiano, CREO y UNES genera sospechas sobre los verdaderos propósitos de esta alianza. Analistas consideran que la real intención es la impunidad de los actos de corrupción sentenciados del correísmo. En menos de 24 horas seremos testigos del pacto. Y aunque en política todo puede cambiar, la sola probabilidad de que socialcristianos, CREO y correístas vayan de la mano en la Asamblea genera rechazo en algunos. No se pueden hacer lis con aquellos que delinquieron y que no lo reconocen y que están prestos
a volver a hacerlo. Esto no se puede. Para Gabriela Panchana no hay que ser ingenuos. Sostiene que desde UNES entregarán sus 49 votos, solo a cambio de impunidad. Ese es el único objetivo de UNES. Y la bancada del gobierno electo, con sus aliados, es lo primero que hace, reunirse a tratar de formar una alianza con quienes fueron los perseguidores, no se han arrepentido. No es que ellos dicen, sí, es verdad, cometimos errores, cometimos delitos y tienen... No, ellos dicen, no, nunca hemos hecho nada malo y estamos buscando la inocencia. Entonces, esto es una deslegitimación de los votos que le dieron la presidencia a Guillermo Lasso. El periodista José Hernández va más allá. ¿Cuál es el mensaje para la Fiscalía? ¿Que no investigue o que lo que investiga después lo cambiamos políticamente en la Asamblea? Hernán Pérez Luz, por su parte, también tiene ese análisis. Además, piensa en el peligro que realmente representan los puntos grises que cree que hay y que aún no conocemos de este acuerdo. Esta idea de la Comisión de Justicia, de la Verdad, es un pequeño abreboca de lo que se viene. Ellos quieren básicamente, el objetivo de ellos es la Fiscalía General, es decir, de debilitar, minar, deslegitimar la acción de la Fiscal General y tratar de ver cómo se frena esta supuesta persecución. En horas conoceremos si el acuerdo se concretó al ver a uno de los miembros del Partido Social Cristiano convertirse, solo con 19 votos, en presidente de la Asamblea con la ayuda del correísmo. Solo el tiempo dirá hacia dónde llega la otra parte de la alianza, de la llamada gobernabilidad. Dayana Monroy, 24 horas. Y desde Creo guardan silencio frente a este acuerdo del que serían parte. El presidente electo Guillermo Lasso no se ha pronunciado mientras se cocina una alianza que se justifique de una supuesta gobernabilidad. Las expectativas giran en torno a conocer su postura. El presidente electo lo decía frente a precisamente el candidato del correísmo. Se crearon impuestos especiales que fueron a los bolsillos de los corruptos que hoy, por suerte, están en la cárcel, pero todavía no devuelven el dinero. Guillermo Lasso incluso habló de la posibilidad de crear una comisión internacional que investigue los actos de corrupción, pero la que parece estar más cerca, si acuerdos se cierran en la Asamblea, es la Comisión de la Verdad. Estamos aún a 10 días de que el presidente electo asuma el poder y sería muy grave para nuestro país que ya incluso antes de tomar posesión del cargo se pierda credibilidad y se pierda confianza. En Creo el silencio ha estado presente durante los últimos días sobre este pacto del que serían parte. Nadie se ha pronunciado, mientras las miradas van hacia el presidente electo. En Twitter, un hashtag, con la mafia no te unes, se convirtió en tendencia, al igual que Nebot, Lasso, correísmo, gobernabilidad e impunidad. La gran mayoría de dirigentes y legisladores de Creo no están de acuerdo con este pacto que está en camino. Presidente Lasso, usted no puede ser rehén de Jaime Nebot. Presidente Lasso, usted no puede ser rehén de los socialcristianos. Pero incluso lejos de recientes promesas de campaña, el Partido Social Cristiano y el correísmo parecían enemigos históricos. UNES, el correísmo, acusó al Partido Social Cristiano de ser los responsables de la desaparición de los hermanos Restrepo. Esta causa fue investigada por una comisión de la verdad. Es decir, ¿dónde está la ética de los correístas, su marco ideológico? Y aunque a algunos les sorprende el giro de timón político que parece va a darse entre estos dos contrarios que este viernes se encontrarán, no es la primera vez que el Partido Social Cristiano coincide con sus enemigos, precisamente para alcanzar la presidencia del Legislativo. Terminan juntándose al más puro estilo del pacto de la regalada gana de los años 90 y ya sabemos perfectamente bien las consecuencias que trajo al país. Dayana Monroy, 24 horas. Una ex fiscal general del Estado y un ex juez de la Corte Constitucional consideran que conformar una comisión de la verdad para revisar las sentencias de funcionarios del gobierno anterior sería desconocer el trabajo de fiscales y jueces. Además, consideran que se estaría abriendo la puerta a la impunidad. No existe norma alguna que otorgue esta atribución específica a uno u otro organismo. Durante los últimos años, la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo e incluso el propio Ejecutivo han impulsado la creación de las llamadas comisiones de la verdad, mesas ocasionales que, en paralelo a los procesos judiciales que se emprenden, analizan diferentes casos de interés nacional con el propósito de otorgar una visión objetiva, al menos en teoría.
La última de ellas se conformó por la Defensoría del Pueblo para analizar las protestas de octubre de 2019. El informe concluyó que se habían cometido ejecuciones extrajudiciales y actos de presunta lesa humanidad. Pero el Ministerio de Defensa, de Gobierno y otras carteras de Estado han tildado de parcial y sesgado a ese informe. Mismos calificativos recibieron las conclusiones de la también Comisión de la Verdad impulsada en el gobierno anterior por el Ejecutivo para analizar lo ocurrido en el 30S. Dicha comisión fue presidida por Carlos Vaca Mancheno, quien después se convertiría en fiscal general del Estado. El ex magistrado de la Corte Constitucional, Antonio Gagliardo, dice que basta con revisar la historia reciente para concluir que el trabajo de varias de estas comisiones han tenido tintes políticos. Se utilizan en muchas ocasiones con fines políticos, sesgadas. La Constitución ha establecido cuáles son los órganos de investigación, que es la Fiscalía Titular de la Acción Penal, y el órgano que puede imponer sanciones, que es la función judicial. La ex fiscal general del Estado, Mariana Yepes, asegura que crear una comisión de la verdad, esta vez para analizar las sentencias de exfuncionarios del gobierno anterior, implica desconocer las actuaciones de fiscales y jueces, investigaciones de años y además propender la impunidad. Está concluido el trámite judicial, ahí está la seguridad jurídica, son sentencias ejecutoriadas, eso es gravísimo. Entonces ahí sí estamos hablando de una intromisión. Gagliardo y Yepes coinciden en que es un error que este tema se convierta en uno de los elementos de las conversaciones entre el socialcristianismo, aliados del gobierno entrante, y el correísmo, otrora rivales políticos. Todos tenemos esperanzas por la actitud positiva que ha demostrado el presidente Guillermo Lasso, y que en su gobierno se vaya a hacer esto me parece inconcebible. Los intereses políticos a veces privan por los intereses de la colectividad, y eso es lo que le hace daño al país. Y es que al calor del cabildeo y los acuerdos dicen, no se puede abrir la puerta a la impunidad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Un decreto presidencial extiende la discrecionalidad del primer mandatario para la concesión de indultos a genocidas, secuestradores y torturadores que padezcan una enfermedad crónica. El polémico decreto se ha firmado a pocos días de que Lenín Moreno deje el poder. El indulto ha sido una potestad discrecional del presidente de la República y hasta ahora los condenados por tortura, desaparición forzada, secuestro, genocidio u homicidio por razones políticas solo podían acceder a este beneficio si padecen una enfermedad catastrófica o terminal. Pero el decreto ejecutivo firmado este pasado 10 de mayo por el presidente Lenín Moreno extiende esta discreción a quienes padecen una enfermedad crónica. Para la jurista Paulina Araujo, esta decisión del presidente no cambia de forma dramática la dinámica de concesión de indultos. Siempre fue una decisión del presidente. Mientras la Constitución, la norma suprema, dé esa potestad discrecional, nos guste o no, puede indultar de delitos. Lindo fuera que reformen y pongan también como prohibición de indulto la pillería. Pero como no hay prohibición, al punto en que han dado indultos a COFIE. Consta en la Constitución como parte de las atribuciones del presidente o presidenta de la República, indultar, rebajar o conmutar las penas de acuerdo con la ley. Pero, ¿cuál sería la diferencia de una enfermedad catastrófica y una crónica en el contexto de una condena en prisión? El médico Santiago Guzmán cree que las enfermedades crónicas, que pueden ser diabetes, hipertensión, hipotiroidismo y otras, son tratables en condiciones de privación a la libertad. Por ejemplo, la hipertensión puede ser muy bien llevada aún estando dentro de prisión. Una diabetes bien controlada en términos de su alimentación y también de su medicación puede ser llevada. Son enfermedades que son llevaderas. De hecho, gran parte de la población tiene algún tipo de patología crónica que la lleva o la supera con medicación y con controles frecuentes. De allí que la preocupación podría ser si la concesión de indultos alcanzaría a los condenados recientemente por casos como sobornos, Odebrecht u otros. El decreto no sería la diferencia, dice la jurista. Que la Constitución de la República no le pone límite al presidente. Para que esto no suene tan abstracto, cualquier persona puede ir a un buscador y poner indultos por peculado que se han dado en el último tiempo. ¿Se han indultado delitos de peculado? Sí. Lo hizo el expresidente Correa, lo hizo Lenín Moreno y podría hacerlo el presidente entrante. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.
El juez nacional Byron Guillén ratificó la prisión preventiva en contra del contralor subrogante Pablo Celis, su hermano Esteban, el ex asesor de presidencia José Augusto y su hermano Luis Adolfo. En la audiencia de apelación a la prisión preventiva se resolvió además revisar las medidas que pesan en contra de otros 3 procesados, en el caso Las Torres, a quienes sí se les dictó medidas sustitutivas. El contralor subrogante seguirá detenido. La nueva Secretaría de Educación Superior saldrá al encuentro de la empresa privada para vincular a la academia con la producción. El secretario del nuevo gobierno, Alejandro Rivadeneira, anuncia el fomento de la educación dual, la creación de nuevas carreras y la investigación para resolver los problemas del país. El designado secretario de la CENESID, Alejandro Rivadeneira, viene de la academia y sabe que el principal problema es el desfase que se produce entre los nuevos profesionales y el mercado laboral. Por ello, en su cometido de transformar a la CENESID, buscará un acercamiento definitivo con la empresa privada. Si encontramos la forma de que el sector privado, conectado con el sector público y con la academia, logren generar más puestos de trabajo, estamos solucionando un problema de la población del Ecuador. Y con ese objetivo, dice, transformará a la CENESID en un organismo que respete la libertad y autonomía de las universidades, fomente la educación en línea y junto a la empresa privada busque crear nuevas carreras acorde a las necesidades actuales. Lo dijo durante el foro denominado Diálogos de Transición de la UDLA. Si no tenemos unas iniciativas de vanguardia que estén a tono con las nuevas tendencias de la educación mundial. La empresa privada está lista para unir esfuerzos, dice el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, y asegura que esa conjunción ha buscado la empresa privada durante años. Yo creo que a un estudiante universitario el hecho de hacer una pasantía de 3, 4, 5, 6 meses en una empresa puede equivaler inclusive hasta 2 años de estudio. Y asegura que ya existen esfuerzos del propio sector privado en la formación de nuevos profesionales para sus necesidades específicas, lo cual se empata con la idea de fomentar la educación dual que tiene el secretario entrante. Que permita que nuestra juventud adquiera habilidades mientras está destrezas mientras está trabajando y aplicando esas habilidades y destrezas. Y le proyectamos una carrera de 4 años. Un ganar para todos, ¿no? Gana la empresa porque ya está preparando a los futuros profesionales o sus futuros colaboradores. Gana el estudiante porque va adquiriendo destrezas importantes para poder llegar a tener ese primer empleo que es tan complicado a veces. En materia de investigación, el secretario designado sostiene que hay que seguir financiando la investigación, pero conseguir que sea de impacto, es decir, una investigación que se pueda aplicar en la práctica y que no se quede solo en el campo teórico. Hay que direccionar los fondos de investigación a aquellos proyectos que vayan apuntando a resolver lo que dice Agustín, problemas concretos, problemas reales de la economía de nuestro país. Habla también de implementar nuevamente un proceso de orientación vocacional que permita a los estudiantes de colegio conocer y asegurarse que la carrera que elijan sea realmente la que quieren practicarla. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El canciller saliente nombró a 23 funcionarios, según explicó, por requerimientos técnicos justificados. El Palacio de Najas también avanza el proceso de transición. La Cancillería ecuatoriana también alista la transición a pocos días del cambio de gobierno. Manuel Mejía Dalmau ha sido el 4º canciller del presidente Lenín Moreno y lleva en el cargo apenas 70 días. En este periodo previo a la llegada del equipo de Guillermo Lasso, asegura que ha efectuado nombramientos, pero justifica que han sido solo los necesarios. Son 23 personas que eran estrictamente necesarias para la operación de las misiones en el exterior. 3 pedidos de embajadas, de embajadores, no los hemos procesado porque hemos considerado que estamos muy cerca del nuevo gobierno. Dice el canciller que ha invitado al equipo entrante a participar de diálogos en temas que tiene pendiente este ministerio. Y también hay temas coyunturales que deberá tratar el nuevo canciller. La crisis económica se profundizó en la región por la pandemia. Esto ha significado el aumento de la migración, sumado al hecho que México eliminó el requisito de visa. Tenemos noticias de que este buen número de ecuatorianos no está siendo
tratado por las faltas de recursos de México y hemos presentado nuestro, si cabe, reclamo. A Mejía Dalmau también le preocupan los estallidos sociales en la región, situación que hoy aflige a Colombia y que generó reacciones entre los cancilleres. Según el canciller, Colombia nos pidió ayuda. Como hay un bloqueo de carreteras y de abastecimiento interno dentro de Colombia, nos han solicitado que habilitemos el pase por mataje, que nosotros podamos abastecerles. Faltan 10 días para que el equipo del presidente Lasso asuma el poder y el Palacio de Najas espera a quien representará al Ecuador en el ámbito diplomático, un cercano de esta institución. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Seguimos, amigos. El ministro de Salud reconoce que el retraso en la llegada de vacunas ha perjudicado a 1,5 millones de personas que estaban listas para constar en la agenda. Además, explicó que tras las investigaciones de la OMS y de las farmacéuticas se han extendido los tiempos de inoculación entre primera y segunda dosis. Quedan 11 días para que el gobierno cumpla con su ofrecimiento de vacunar a 2 millones de personas. Sin embargo, los números demuestran que esa promesa será difícil de alcanzar. Según sus propias cifras, 1.066.590 personas han recibido la primera dosis, pero solo 272.606 la segunda. Creo yo que la preocupación del Ministerio y de la Presidencia de la República es poder mostrar que llegaron a ese número teóricamente de vacunados y justificar, aunque sea recibieron la primera dosis. Otros expertos, en cambio, son más optimistas y creen que de todas formas estas cifras son positivas. De aquí a un mes deberíamos tener ya pues 2 millones de personas vacunadas y de las cuales 1 millón ya serían full vacunadas o vacunadas completamente. Entonces, simplemente es cuestión de tiempo. La gente tiene que estar tranquila. Para mí es un logro importante que se hayan vacunado o se hayan puesto 1 millón de dosis. Según el ministro de Salud, Camilo Salinas, la diferencia numérica entre primeras y segundas dosis responde a que se prolongaron los tiempos de inoculación. Los tiempos los hemos modificado porque hemos tenido notificación por parte de las empresas farmacéuticas. Pfizer y Sinovac están hasta 28 días, se puede inocular las segundas dosis. Y AstraZeneca nos ha dado la indicación que puede ser de 8 a 12 semanas, que vienen a ser entre 62 días a 84 días. Entre primera y segunda dosis queda latente el riesgo de contagio y de enfermedad. Entonces, en una sociedad como la nuestra, en la que hemos visto que las medidas de autoprotección y el cuidado no necesariamente es el mejor, buscar el espacio más largo entre dosis incrementa el riesgo. De su lado, el gobierno acusa a las farmacéuticas de haber perjudicado a 1,5 millones de personas que estaban listas para integrar las agendas. Esto por los retrasos en las entregas de las vacunas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La Cámara de Comercio de Quito le pide al presidente de la República modificar el decreto de estado de excepción para permitir la reactivación económica este fin de semana. Los empresarios solicitan al Ejecutivo que este sábado y domingo el toque de queda se establezca entre las 18 horas y las 5 de la mañana para que el resto del día los negocios puedan funcionar. Aseguran que el nivel de pérdidas económicas del sector es muy alto. La Cámara de Comercio cree que se deben seguir realizando controles a las aglomeraciones y un mayor testeo para COVID-19. Salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre un dilema ético y moral. ¿Podemos obligar a vacunar a alguien contra el virus de la COVID-19 aquí en el Ecuador? Pues esa es una muy buena pregunta, ya que nosotros hemos visto que actualmente pues existen corrientes antivacuna a nivel mundial que podrían poner en riesgo las estrategias de vacunación mundial. Obviamente para nosotros como médicos es sumamente importante respetar la voluntad de las personas, pero hay que entender un contexto de salud pública importante. La vacuna obligatoria contra cualquier enfermedad pues podría interferir contra los derechos e integridad de las personas y de esta forma nosotros tendríamos que respetar la decisión de las personas. Sin embargo,
Cuando nosotros tenemos algún tipo de medida de salud pública que busque salvaguardar a la mayor cantidad de gente, nosotros podríamos buscar estrategias que no necesariamente obliguen a las personas a vacunarse, pero que le incentiven a vacunarse, lo que sería un poco más asequible para una población como la nuestra. Sabemos nosotros que actualmente pues muchas personas con alergia o con algunas otras patologías tendrían miedo a vacunarse y dirían que ellos no van a vacunarse ante cualquier circunstancia. Y esto es respetable, pero cuando nosotros hemos visto que las variantes nacen de personas que tienen, por ejemplo, procesos infecciosos que no se curan bien o que se permanecen en el tiempo, pues es importante entender que estas cantidades de personas son cada vez mayores. Por lo tanto, imaginémonos nosotros una estrategia en la cual aquellas personas que tienen dudas al vacunarse o aquellas personas que, por ejemplo, aceptan vacunarse pero que no son llamadas a la vacunación, pueda entrar en un plan en el cual nosotros pidamos certificados de vacunación. No se obligaría a nadie a vacunar, pero ¿por qué no, por ejemplo, pedir el certificado de vacunación en un futuro para viajar? ¿O por qué no pedir un certificado de vacunación para hacer un trámite? Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Usted no está obligando a la persona a vacunarse, pero si esa persona quiere salir de viaje, pues deberá presentar el certificado de vacunación. Entonces, es un incentivo para la vacunación, pero no necesariamente le obligamos a alguien a que ponga el brazo y se vacune. Esto es importante vacunarnos en este punto, porque ustedes saben que es la única estrategia segura, eficaz, costo efectiva que va a ayudar a detener la pandemia. Ojalá que las vacunas lleguen rápido y que no tengamos nosotros que tratar con personas que son antivacunas. Esto de aquí es fundamental que ustedes entiendan. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud.